Conducción de retroexcavadora. Antes de comenzar, asegúrese de haber recibido capacitación adecuada en la operación de este equipo y de haber leído y entendido el manual del propietario. Inspección del equipo. Antes de utilizar la retroexcavadora, asegúrese de realizar una inspección visual completa. Compruebe que no haya piezas sueltas o faltantes, verifique que los niveles de fluidos sean adecuados y que los neumáticos estén inflados adecuadamente. Arranque del motor. Para encender la retroexcavadora, asegúrese de que la palanca de cambios esté en punto muerto y presione el pedal de embrague. Gire la llave de encendido y manténgala girada hasta que el motor arranque. Luego, suelte la llave de encendido y el pedal de embrague. Control de la máquina. Antes de comenzar a operar la retroexcavadora, asegúrese de que todos los controles y palancas estén en la posición adecuada. Compruebe que los frenos y las luces estén funcionando correctamente. Movimiento hacia adelante y hacia atrás. Para mover la retroexcavadora hacia adelante, coloque la palanca de cambios en la posición adelante y suelte el pedal de embrague suavemente. Para retroceder, coloque la palanca de cambios en la posición atrás y suelte el pedal de embrague suavemente. Control de la dirección. La dirección de la retroexcavadora se controla mediante una palanca ubicada en la parte superior del volante. Tire de la palanca hacia la izquierda o hacia la derecha para girar la retroexcavadora en esa dirección. Control de la retroexcavadora. La retroexcavadora se controla mediante palancas ubicadas en el lado derecho del asiento del conductor. La palanca izquierda controla el movimiento del brazo de excavación hacia arriba y hacia abajo, mientras que la palanca derecha controla la inclinación del cucharón. La palanca central controla el movimiento del brazo de excavación hacia adentro y hacia afuera. Trabajo con la retroexcavadora. Cuando utilice la retroexcavadora, asegúrese de que la máquina esté en una posición estable y segura. Mantenga los pies alejados de los controles y evite inclinarse o pararse debajo del brazo de excavación. Finalización del trabajo. Después de completar el trabajo, asegúrese de que la retroexcavadora esté en una posición segura y estable. Coloque la palanca de cambios en punto muerto y apague el motor. Realice una inspección visual final antes de alejarse. Recuerde, la seguridad es lo primero cuando se trata de operar una retroexcavadora. Siempre use equipo de protección personal adecuado y siga las precauciones de seguridad recomendadas. Aquí hay algunos consejos adicionales para operar una retroexcavadora de manera segura y eficiente. Mantenimiento regular. Realice el mantenimiento regularmente según lo recomendado por el fabricante. Esto incluye cambios de aceite, reemplazo de filtros y inspecciones periódicas. Condiciones del terreno. Antes de operar la retroexcavadora, inspeccione las condiciones del terreno. Evite áreas con pendientes empinadas, terreno inestable o suave, y asegúrese de que el suelo sea lo suficientemente sólido para soportar la retroexcavadora. Carga máxima. Conozca la capacidad máxima de carga de la retroexcavadora y evite sobrecargarla. No intente levantar o mover objetos más pesados de lo que la retroexcavadora puede manejar. Evite el exceso de velocidad. La velocidad excesiva puede aumentar el riesgo de accidentes. Mantenga una velocidad segura y evite acelerar bruscamente. Comunicación. Si está trabajando en equipo, asegúrese de que haya una buena comunicación entre el conductor y otros miembros del equipo. Utilice señales manuales o radios para mantenerse en contacto. Ubicación de la retroexcavadora. Asegúrese de que la retroexcavadora esté ubicada de manera segura y lejos del tráfico y otros vehículos. Estacione la retroexcavadora en un lugar seguro cuando no la esté utilizando. Capacitación. Asegúrese de haber recibido la capacitación adecuada en la operación de la retroexcavadora. Conozca los procedimientos de seguridad y las precauciones recomendadas por el fabricante. Recuerde, operar una retroexcavadora es una tarea seria que requiere habilidad y experiencia. Siempre coloque la seguridad en primer lugar y evite correr riesgos innecesarios.